Abrimos, señoras y señores, la mesa En Perspectiva en este miércoles 14 de febrero de 2018. Saludando a Adriana Marrero, buen día. ¿Cómo estás? Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rafael Porsekansky. Buen día para todos. Felipe Schipani. Buenos días, Emiliano. Buenos días, audiencia. Tenemos algún otro tema para tratar en la mesa de hoy, pero les propongo que empecemos con el que venimos tratando desde temprano con distintos enfoques. El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo que el vicepresidente de ACE, Mauricio Arduz, debe renunciar porque contrató como secretaria personal a la novia de su hijo, de 18 años, con un sueldo mensual de 57.000 pesos. Nosotros no podemos andar los frente amplistas haciendo lo que hacen, por ejemplo, el Partido Nacional, justificando según la intendencia que sea y quien lo respalde, bueno, tal cosa se puede justificar. Acá no hay nada que lo justifique, nada. Al igual que Juan Castillo, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, dijo que si bien lo que hizo Arduz no está vedado desde el punto de vista jurídico, no le parece ético, teniendo en cuenta que no se trataba de una persona especialmente idónea para la tarea. Si vamos a otro sector del Frente Amplio, el MPP, el senador Sebastián Sabini calificó la situación como inaceptable. Consultado En Perspectiva hoy temprano, consultado por otros medios de comunicación, opinó que el caso debe ser analizado por el Tribunal de Conducta Política del oficialismo. El Frente Amplio tiene un organismo que se encarga de eso, que es el Tribunal de Conducta Política, que debería ser uno de los indicados para evaluar la situación y, en caso de entenderlo conveniente, sugerir sanciones, en este caso para la persona involucrada. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos del caso del vicepresidente de ACE o hablamos más en general de toda esta bola de nieve que ha venido conformándose? No, merece algún comentario específico y después, obviamente, que estamos metidos en un tema de tipo general, ¿no? Como comentario específico, a mí me llama la atención la declaración de Castillo y del Partido Comunista en general, porque recuerdo todos los antecedentes que se planteaban con respecto al Mides y con respecto a Marina Arismendi. De hecho, creo que el yerno de Marina Arismendi también andaba en una situación... El amigobio de la hija. Ese fue el término que utilizó. Más temprano Gandini recordaba ese caso y utilizaba el término ese, amigobio. Para lo cual, en definitiva, lo que siento es que hay mucha hipocresía para tratar este tema, ¿no? Es decir, y es como que tratan de ver quién tiene una diferencia con respecto al otro, cuando es un problema que los abarca a todos. Y que evidentemente lo que sucede es que el viento vino en esta dirección, se está levantando la tapa de la olla y está apareciendo de todo con respecto a este tema que es de larguísima data, ¿no? Entonces me llama la atención porque el Mides ha sido observado por el Tribunal de Cuentas con respecto a varias contrataciones de esta naturaleza, con respecto a clientelismo poco menos que desde su creación. Y eso es un tema, y lo digo, ¿por qué digo el Mides? Porque proviene nada menos de que Marina Arismendi y del mismo Partido Comunista. Es decir, por lo tanto, ¿cuánta cosa es? Sí. Se dice por un lado una cosa, pero se hace otra. Lo que pasa es que el ambiente es otro también. Si vamos a comparar, estoy tratando de encontrar argumentos, ¿no? Si comparamos este momento con el momento en que saltó lo del amigobio, ¿cómo era? Amigobio. Sí. Que fue en el periodo de gobierno de Vázquez. Bueno, si comparamos este momento con aquel, el clima en la opinión pública es completamente distinto. Completamente, ¿no? Diferente. Ahora se instaló una intolerancia con respecto a estas situaciones y quizás allí se encuentra la explicación de por qué el Partido Comunista, concretamente acá, dice no puede ser, Arduz tiene que irse, ¿no? Recuerden además que últimamente la mano venía de golpes contra el Partido Nacional. Las últimas denuncias, las últimas situaciones eran contra dirigentes del Partido Nacional o intendentes del Partido Nacional. Ahora toca al Frente Amplio, ¿no? Yo creo que lo hace estrictamente, precisamente para marcar una diferencia con respecto al Partido Nacional. Y sí, lo hace con un cálculo de tipo político. Sí, yo decía la semana pasada que con todos estos temas que no son corrupción, pero que involucran un poco la dimensión ética en el ejercicio de la función pública, el Frente había tomado, por así decirlo, la iniciativa o cierta delantera a los ojos de la ciudadanía. Y me sostengo en esta hipótesis nuevamente porque la luz de los hechos recientes lo confirman. A ver, ¿cuál ha sido una vieja táctica del Frente cuando se difundían episodios de la nota? Muchas veces se hablaba de la prensa de derecha, por ejemplo. Acá la prensa de derecha no se mencionó. Simplemente se dijo que el hecho era inaceptable por parte de las diferentes figuras que salieron a hablar. Es decir, hay un cambio
de estrategia. Me parece que el Frente ha aprendido mucho con el episodio Sendik. Creo que eso ha marcado. Y claramente hay un intento de aprovechamiento político de la situación, marcando la diferencia con una interna blanca que es mucho más complicada por esas dos salas que hoy un poco se disputan a ver cómo lidiar con los asuntos de los intendentes, ¿no? Primero Bascú, después Caram, después Patricia Ayala, Botana, etcétera, que está mucho más entreverado el asunto. El Frente está intentando enviar señales. Por otro lado, lo que dice Guillermo es cierto, es decir, este es un problema que atraviesa todo el Uruguay, esto es un problema cultural. Un sociólogo de la modernización como Talcott Parsons decía que la modernización en parte consiste en el pasaje del particularismo al universalismo. ¿Tá? El particularismo es, digamos, defender y proteger a los suyos en todas las áreas, privilegiar a los propios. Y el universalismo es premiar a los mejores. Es decir, no tener criterios de nepotismo o de amiguismo o de ese tipo. Y eso es parte de la modernización. Y el Uruguay, así, en el siglo XXI, de a poco, también se está intentando modernizar. Creo que hay que leerlo, todos estos serie de episodios, como se está intentando modernizar porque hablábamos antes de empezar la tertulia. Ayer eran los intendentes, hoy el vicepresidente ACE, mañana el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ya que ya está, hoy es el titular principal en el Observador. Es decir, corta todo el Uruguay este tema cultural. Hay un agregado que tener presente. El Partido Comunista pide la renuncia del vice de ACE y precisamente el vice es el que ha estado enfrentando a Susana Muniz por varias cosas. Entre otras por designaciones en el hospital de Rivera, ¿no? Exacto. Es decir, está bien, pero podemos atarlo también con el episodio de Michel Suárez, por ejemplo, donde en lugar de jugar la carta de género, por así decirlo, la carta trans, no, dijeron, bueno muchachos, esto no importa si es trans o no es trans, esto es inaceptable y esta compañera debe renunciar. Es decir, creo que insisto, el episodio Sendico está operando como un antecedente muy fuerte a la interna del Frente Amplio. Y el nuevo viento, eso es lo que decía Emiliano. El nuevo viento que me parece bastante claro tiene su origen en Durazno 23 de enero, ¿no? O sea, la movida de los autoconvocados de algún modo impulsó todo este análisis con la lupa de cómo se hacen las designaciones. Exactamente, puso el tema arriba de la mesa y bueno, es como que empezó ahí. Esta nueva onda, esta nueva ola vino desde ahí, ¿no? Es posible, sí, porque además esto se da justamente en un momento de confrontación muy fuerte. De todos modos, yo hoy, ayer realmente escuchando las declaraciones de Juan Castillo y hoy de nuevo que las escuché, yo miraba el aparato de radio. Yo miraba el aparato. No puedo creer que este señor es una dulce palomita que está descubriendo de pronto que hay alguna gente que en el gobierno está allí por relaciones familiares. Yo digo, pero este señor es más joven de lo que yo creía, ¿no? O más inexperiente. Lo mismo me resultó sorprendente las declaraciones del MPP. Es decir, vamos a ver si nos acordamos que apenas tomó su cargo como presidente de la República, José Mujica salió a defender las designaciones a dedo, justamente porque decía que los concursos eran maneras encubiertas de acomodar y que si se designaba a dedo, la persona que designaba a dedo por lo menos tenía que hacerse responsable de aquel a que designaba y que, por lo tanto, él desacreditaba los concursos. Y muy pocos días después hubo una denuncia de un concurso para choferes en el cual se habían presentado unas 1.200 personas, se designaron 11 choferes, y de los 11 choferes, 5 eran parientes. Padre, hijo, tío, no sé. Entonces, esto efectivamente toma ahora una nueva actualidad porque los vientos están cambiando, pero es evidente que es una práctica que, es muy vieja en Uruguay y que cada vez que alguien tiene oportunidad de aplicarla, no lo duda. Porque si nosotros nos vamos a poner a ver que Juan Castillo no diga nosotros no podemos ser como los partidos tradicionales, eso se podía decir en el 2004. Ya no se puede decir más. Y con respecto a este tema que corre para todos los partidos, decir eso
es inaceptable. Sí, yo creo que el propio decurso de estos hechos, particularmente vinculado al vicepresidente de ACE, marca lo inexcusable. No es un caso en donde haya de parte de esta muchacha una idoneidad para el desempeño. Se trataba de una muchacha de 18 años que a todas luces, sin desmerecer la juventud y la inexperiencia, se advierte que hay allí cierto favoritismo. Pero concuerdo con las reacciones, me parecen de una demagogia terrible, ¿no? Que el Partido Comunista se salga a rasgar las vestiduras cuando, como se decía anteriormente, hubo un caso evidente que fue el caso de la ministra Arismendi, en una situación análoga prácticamente, que se dio hace unos años, pero en donde no escuchamos esa virulencia para defender la moralidad pública. Tampoco la vimos en el episodio Sendik. Aquí se habla muchas veces de que se actuó de modo ejemplarizante con Sendik. A Sendik no se lo sancionó ni con una amonestación verbal en el Frente Amplio. Después de un contundente dictamen del Tribunal de Conducta Política, Sendik renunció, pero no tiene ninguna mácula en su foja. O sea, de hecho está haciendo política, recorre el país, ¿no? Y se siente menoscabado y agredido porque una murga le toma el pelo. En el acto del Frente Amplio, ¿no? Pero bueno, todo el carnaval. Salió a aclarar ayer que no tiene nada que cuestionarle a la murga. Bueno, pero su agrupación política sí, su agrupación política sí. El portal Ecos, que fue el que difundió la noticia, tiene la grabación, que creo que no sé si la ha difundido, en torno a una entrevista en donde habrían expresado eso. Pero más allá de eso, yo creo que es un tiempo que creo que es propicio para discutir estos temas. Que se eleve la vara ética me parece una cosa muy buena, y creo que el sistema político tiene que dar señales, porque claramente hay de parte de la sociedad mayores niveles de exigencia, de estándares éticos, y me parece que el proyecto de Pedro Bordaberry cayó en el momento justo. Pero cae en un exceso. Puede ser, yo creo que es un insumo para empezar a discutir. Yo creo que desde la política hay que dar ejemplos, y se puede ser quizás demasiado exigente en cómo está configurado el proyecto, pero creo que es momento de tomar decisiones ejemplarizantes y transitar un camino de estos, establecerse normas, autorregularse en cuanto a lo que es la contratación de familiares directos. Me parece que es una buena cosa. La democracia está en crisis, o sea, la democracia está en crisis en nuestra América Latina. Uruguay sigue siendo de algún modo de los países, afortunadamente, que tienen cierto crédito en esa materia, pero no nos tenemos que quedar, digamos, tranquilos con los niveles, con el descrédito que está lamentablemente teniendo nuestra democracia. Tenemos que tomar medidas para que eso no se agrave. A ver, yo sería un poquito más cauta con estos llamados de atención sobre el peligro de la democracia, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una cuestión muy seria y que hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Es decir, bueno, puede estar en riesgo el cumplimiento de ciertos principios de igualdad, de equidad, etcétera. Pero yo no me gusta alentar ese tipo de movimientos, del tipo que enseguida está en juego la democracia, porque además justamente enseguida se sube gente que dice que se termine la democracia. Entonces yo de ese lugar me voy a mover y simplemente, ¿no? La vez pasada terminábamos, justamente porque el último día que estuvimos reunidos acá, nosotros tres al menos, con Emiliano, terminamos hablando también del nepotismo. Y yo recuerdo que Karina, que estaba aquí, Karina Novarese, decía algo del tipo, bueno, en este país nos conocemos todos, y entonces, bueno, es muy difícil encontrar gente porque finalmente estamos todos relacionados. Y yo quiero hacer un llamado de atención también sobre ese modo de pensar, porque verdaderamente es una ilusión que tenemos los uruguayos de que nos conocemos todos. No es así. Nos conocemos todos dentro de... como decía Simmel, los círculos sociales, como tengo un sociólogo acá, nos hacemos guiñar, ¿no? Dentro de ciertos círculos sociales, pero hay muchísima gente muy capacitada, muy idónea para ocupar esos cargos, muy alineada con el mismo proyecto político
que está en el gobierno, que podría perfectamente ocupar esos cargos con mucha más justicia y sin necesidad de que después esté diciendo, y esto lo quiero subrayar, como un orgullo, sí, pero mirá que fulana está ahí porque es la hija de la esposa del ministro o porque es la hija o es el hijo de fulano de tal. Y no se lo dice precisamente con tono censurador, sino muchas veces legitimador. Como diciendo, mirá que es una persona que viene de una familia, etcétera. Entonces yo diría, no sé si la ciudadanía alcanzó este grado de indignación o es el lugar por donde se canaliza el debate y la lucha política. Dice uno de nuestros oyentes, Sergio, no es que ahora se haya instalado esta intolerancia, había mucha hipocresía y llegó el momento de terminarla, sea con el partido que sea. A mí no me importa tanto el nepotismo, sino la ineficacia de quienes son elegidos. La ineficacia de quienes son elegidos. Busquen gente idónea, por favor. Sí, yo agregaría otro factor a este que plantea Sergio. Gasten bien la plata. Claro. Es la plata de todos nosotros, ¿no? Exacto. Gástenla bien. ¿Se justifica tal nombramiento? Sí. Bueno, perdón, ¿se necesita alguien en tal cargo? Primera discusión. ¿Se necesita alguien? ¿Realmente se necesita alguien? Bueno, bárbaro, suponiendo que sí, vamos a elegirlo bien. Vamos en busca de la persona capaz, idónea. Creo que una definición operativa del concepto de cargo de confianza. Yo decía hace un rato eso. Porque si no, con la palabra cargo de confianza, dicho de manera muy abstracta y muy genérica, tú cubrís. Es decir, si tú no lo precisás concretamente cuál es el alcance que le vas a estar dando al término cargo de confianza, bueno, digo, entras en un subjetivismo donde todo cabe, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la confianza es un tema interesante, al que hay que prestarle una segunda mirada, me parece. ¿Por qué digo esto? Si uno en la actividad privada quiere un socio para establecer un negocio, no va a hacer un llamado a concurso. Va a buscar una persona que le genere confianza, que pueda ser idónea para ese negocio que se quiere establecer, pero que también sea una persona que no lo engañe, que ya sea conocida, que tenga ciertas referencias. Va a hacer jugar, vuelvo a la sociología, va a hacer jugar el capital social como un elemento más en la balanza. ¿Qué pasa con el Estado? Como bien decís vos, Emiliano, el Estado es de todos. Entonces la confianza no puede ser el único criterio por el que alguien aparezca. Puede haber algún cargo donde sí, donde el político diga, bueno, acá la confianza tiene que jugar un papel, un cargo, digamos, una mano derecha, digamos, pero tiene que ir acompañada por otra serie de elementos. Claro. Si, digamos, es un cargo de confianza que a su vez requiere idoneidad técnica, no puede ser simplemente la novia del hijo, ¿no? O sea, porque para ser secretaria también se precisan habilidades. ¿Qué habilidades tenía probada esta muchacha? Que yo sepa, ninguna. Era una muchacha de 18 años sin formación ni experiencia alguna. Es decir, no está un cargo de secretaría no es un cargo liviano, por así decirlo. Entonces, de pronto, para algunos cargos específicos se puede jugar un poco con las dos dimensiones. Y hay un organismo acá que me parece que, creo que lo decía Brenta esta mañana, aquí en la radio, que tiene que empezar a jugar un rol más grande y también con un presupuesto acorde a ese rol mayor, que es la JUTEP. Coincido. Creo también que no se trata solo de individualizar qué personas están capacitadas o no, sino cuántas personas tienen que asesorar a un jerarca. Sí, ese es otro tema, resulta absurdo claro, que un director, un vicepresidente de ACE tenga que tener 5 secretarios. Exacto. 5 secretarios. Parece que no son 5 secretarios estrictamente hablando, pero digamos que es algo así, es un equipo de apoyo al vicepresidente de ACE. 5 personas. Que los ministros, cuesta aceptarlo. Que los ministros entenderlo. de Estado tengan que tener la cantidad de pases en comisión que pueden llegar a tener, creo que son hasta 10, que tengan otro presupuesto para contratar personas externas para que lo asesoren. O sea, en el Estado no hay profesionales que ya se les paga un sueldo y puedan asesorar a jerarcas del Estado. O sea, que los jerarcas públicas tengan una esfera de discrecionalidad tan grande para contratar gente. O sea, ¿es tal la tarea que hacen, el volumen? ¿Necesitan realmente toda esa gente? ¿O más bien ese tipo de contrataciones son como beneficios o pasantías para determinadas personas cercanos a esos jerarcas? Evidencia de ineficiencia. Ese es el debate de fondo. En el manejo del recurso público. A mí me preocupa, y yo coincido que lo de Durazno fue disparador de esto.
Pero estas cuestiones que estamos discutiendo son la minucia del gran tema es la cantidad de funcionarios públicos que tenemos. Sí, pero que de alguna manera expresa una privatización del Estado, ¿verdad? Es decir, una privatización en beneficio de intereses particulares y sectoriales muchas veces. Totalmente. Tú decías, Felipe, esto es una minucia en comparación con todo el problema del gasto público. Pero también está aquello que dice la presidenta de ANCAP, Marta Jara, ¿no? Cada peso cuenta, ¿no? Estamos de acuerdo. Esa filosofía es interesante también, cada peso cuenta. Y yo me pregunto, por ejemplo, un jerarca como este, el vicepresidente de ACE o un ministro del Tribunal de lo Contencioso, quien sea, cuando toma decisiones, ¿es consciente de que la plata que va a poner en juego no es de él? ¿Es consciente de que la plata es de toda la sociedad? Se plantea la pregunta, che, ¿voy a usar plata de la sociedad uruguaya para nombrar a fulanito que es amigo mío o que es la novia de no sé? Ese jerarca ¿no debería razonar así? ¿Es la plata de toda la sociedad uruguaya? Emiliano, ¿la voy a usar para esto? Y bueno, sería bueno que cada uno de los no sé cuántos jerarcas razonara y parara un momento con esta filosofía antes de tomar decisiones, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que sí lo piensan, yo creo que sí lo saben, son perfectamente conscientes de que están usando dinero del Estado. No, porque tú hablabas de la privatización del Estado. Claro, es decir, la privatización del Estado, lo estoy hablando no en el sentido tradicional en que lo ha usado la izquierda, como aquello de, bueno, estamos pasando funciones a empresas privadas que antes las realizaba el Estado. No, es una apropiación privada. O la microprivatización. Exacto, ¿no? Y es una privatización invisible, pero yo creo, estoy segurísima de que cada uno de los jerarcas llega ahí y en algún caso llega con una actitud, yo diría, depredatoria. Es decir, voy a aprovechar de este lugar tanto como pueda. Y ahí entonces es que aparece todo un conjunto de asesores. La vez pasada decíamos, si en cada ministerio hay un cuerpo de abogados, hay un cuerpo técnico en cada una de las especialidades de cada ministerio, técnicamente no se pueden apoyar los ministros justamente en esos cuerpos. De eso se trata.